Hola, bienvenidos a Navuvlog, yo soy Francisco. Y yo soy la voz. Hola, bienvenidos al especial de aniversario de Navuvlog. Como saben, Navuvlog no es solo un canal en YouTube ni en Facebook. Navuvlog es un proyecto educativo más grande que empezó como un blog escrito y se cumplen 6 años desde el primer post escrito. Lo que son los videos y las infografías en otras redes vino después. Entonces Navuvlog es un proyecto que abarca muchas redes sociales, harto tipo de contenido. En redes sociales igual no solamente se publican cosas del blog, no solo el material original, también publicamos de otros lados. Igual está lo de las infografías, los videos cortos, la música. Navuvlog también es un proyecto musical de heavy metal, que es la banda sonora del canal, que es lo que se escucha de fondo en todos los videos. Y como hoy es un especial, vamos a hablar de el dios Nabu. ¿Quién es Nabu? La deidad que le da el nombre a Navuvlog. Navuvlog, como saben, es una derivación del nombre de esta deidad, que es Nabu. La diferencia es que acá está escrito con 2B. Y blog viene de blog por ser un blog escrito cuando empezó todo esto. Ahora, si es que alguien conoce el canal por la música, sería extraño ver esa banda con el nombre Navuvlog. En fin, Navuvlog es un proyecto educativo principalmente, como blog escrito, como canal de videos, haciendo infografías, y por otro lado también es un proyecto musical al estar creando la banda sonora. Todo impulsado por mí, es un proyecto personal, empezó como un proyecto personal, sigue siendo un proyecto personal, que como saben, a mí me gusta el tema de la educación, también soy músico aficionado, pero esto lo empecé cuando era estudiante, porque en esa época no había mucho conocimiento sobre mi carrera. Yo la primera carrera que estudié fue ingeniería de sonido. Tuve después mi formación científica cuando hice el posgrado en lingüística, me especialicé en fonética, que es un área común en el sonido y en la lingüística. Y entonces ahí aprendí ya después lo que era la lectura de papers, por ejemplo. Y también trabajé como profesor, que fue un trabajo que a mí me gustó mucho. Hice clases de física acústica, también dirigí proyectos de titulación. Entonces a mí me encanta todo este tema de la educación, aunque claro, partí mucho antes cuando era estudiante. Entonces lo que yo escribí al principio eran cosas que tenían que ver con mi carrera por el desconocimiento. Mucha gente confunde la ingeniería de sonido con lo que es estudiar música o lo que es la producción musical. Que es cierto que sí tenemos esos ramos, pero no somos especialistas. Nosotros lo que estudiamos más es la física del sonido, ya sea para aplicaciones científicas, industriales, también musicales, pero va más ligado a esa área. Entonces así empecé a escribir también sobre otras cosas que me interesaban, porque a mí siempre me ha gustado el tema de la ciencia. Y cuando tenía que elegir el nombre dije, oh, el dios Nabu se escribe igual en varias lenguas, qué buena idea. Porque hay nombres de otros dioses que se traducen, pero por ejemplo Nabu en español y en inglés se escribe igual. Entonces decidí usar el nombre de este dios para la creación del blog. Y ahora vamos a ver un poco de la historia del dios Nabu. Después pueden ver el especial en mi otro canal donde respondo algunas de las preguntas automáticas de Google. Así que empecemos. Nabu, el dios del conocimiento. Pero Nabu no fue inmediatamente el dios del conocimiento. Nabu tiene una historia más larga detrás. Primero, Nabu es hijo del dios Marduk y de la diosa Sarpanitu. También es nieto de Enki. Si vamos más atrás en la historia, Enki es el dios que creó a los humanos en la antigua Mesopotamia, y Marduk es el dios que los gobernaba. Nabu partió primero como escriba de su padre, como escriba del dios Marduk. Él también tenía la misión, al ser el escriba, de marcar anualmente el día 11 de Nisanu, que según el calendario de esa época era el primer mes del año. Otra cosa que hacía Nabu también era controlar las tablillas del destino, entonces él tenía mucho poder sobre el destino de las personas y también cuánto iban a vivir. También Nabu era
esposo de la diosa Tashmet, y para viajar utilizaba un dragón helado llamado Sirush. Entonces Nabu al principio tenía este poder, las tablillas del destino, y también al ser escriba de su padre tenía que marcar el inicio de cada año. Pero también pasó algo. Nabu fue el dios que tuvo la capacidad de entregar conocimiento a los humanos. Nabu entregó las enseñanzas de su padre Marduk a las personas y ayudó a crear las primeras civilizaciones. Nabu también fue nombrado dios de la escritura, que este era el cargo que antes tenía la diosa Nisaba. Gracias a todo esto, al tener el cargo del dios de la escritura, ser el escriba, tener el poder de las tablillas del destino y poder entregar el conocimiento de los dioses a los primeros humanos, Nabu se terminó convirtiendo en el dios del conocimiento. Al ser el dios del conocimiento, los antiguos sabios lo identificaron con el dios egipcio Thoth, el dios griego Hermes y el dios romano Mercurio. Entonces es el equivalente a estos dioses que tuvieron tareas similares en otros sistemas de creencias. Nabu, hijo de Marduk y nieto de Enki, es el dios que tiene a su cargo ser el escriba de Marduk, marcar el inicio de cada año, y también fue el responsable que entregar el conocimiento a los primeros humanos. Espero que les haya gustado esta breve historia de el blog y de el dios Nabu. Y no se puede terminar en Nabublog sin un chiste del siglo XIX. El rey de Prusia, queriendo animar a sus tropas al ir a darse la séptima carga en una misma batalla, y cuando ya comenzaban a decaer, les arengó diciendo: ¿qué queréis, vivir eternamente? Esto, en medio del fuego y de la carnicería, inflamó los corazones y la batalla se ganó. Humor del siglo XIX. A mí me gusta mucho el humor del siglo XIX, ja ja ja. Chao.